Bueno, me toca a mí un placer y un honor estar con todos ustedes, estar en esta mesa con Cato y con Agustín, con Germán también, por supuesto, que allá está. Yo lo iba escuchando a Cato y iba pensando lo que iba a decir, porque cuando Juan, que también estaba por ahí, no sé por dónde anda ahora, ya está, me invitó, me dijo que la idea era una mesa para hablar de la extrema derecha o algo por el estilo. Pero la verdad es que yo me quedé un poco flasheado mirando esos retratos que están contra mí, a espaldas de ustedes, y pensé, ahí hay algo extraordinario, porque tiene que ver con nuestra historia, nuestra memoria, nuestra tradición, nuestros sueños, nuestras utopías. Ahí está Cook, ahí está Leonardo Fabio, ahí está Agustín Tosco, está Discépolo, está Homero Mansi, por allí está Hernández Arregui, Mujica, Sierra Rodolfo Walsh y alguien más por allí que no lo veo. Allí hay alguien que dedicó su vida a soñar un país mejor, que puso el cuerpo, que soñó también con la Revolución Cubana como John William Cook, un militante político clave de la historia del peronismo. Ahí está un cineasta maravilloso, que también fue un cantor popular, como Leonardo Fabio. Allí está probablemente el que es para la mayoría de nosotros el arquetipo del extraordinario dirigente gremial que no venía del peronismo, pero que plantea en este tiempo la necesidad inexcusable de construir en común, de preñar también el proyecto político del que somos parte todos nosotros, con diversas tradiciones. Ahí está un poeta, dos poetas extraordinarios de la vida popular, como Discépolo y Homero Mansi. Allí está un cura sacerdote, Opción por los Pobres, Cristianismo y Revolución, Sacerdotes para el Tercer Mundo, que dio la vida, que pensó en la justicia social, que fue a trabajar al corazón de la humillación social argentina y al mismo tiempo le dio esa humillación social argentina la dignidad de sentir que ahí había una identidad política y cultural a construir. Ahí está Hernández Arregui, quizás uno de los cuadros intelectuales que mezcló de la forma más brillante las tradiciones políticas del marxismo, de lo nacional popular, de las izquierdas, de lo latinoamericanista. Y ahí está también, obviamente, Rodolfo Walsh, un cuentista extraordinario, un hombre que en Operación Masacre nos permitió a gran parte de los argentinos y argentinas y a más de una generación a comprometernos de una manera extraordinaria, fundamental, con nuestra memoria histórica. Quiero decir, ahí está la política, la cultura, el arte, los libros, la movilización popular, la militancia. Todo eso es parte de nuestro activo, de nuestro patrimonio, de nuestra memoria. Y no es casual, en absoluto es casual, que esto que llamamos hoy extremas derechas, neofascistas, etcétera, etcétera, vayan fundamentalmente por la destrucción sistemática de la cultura, de las identidades de las cuales nosotros provenimos, y que hoy, no casualmente, insisto, el gobierno infame de Milei vaya centralmente contra la cultura, contra la educación pública, contra las universidades, del mismo modo que va también, por supuesto, contra los salarios, contra las jubilaciones, contra las pequeñas empresas, contra la vida social y el tejido social. Pero hago un alto no menor en la cultura, en la educación, porque me parece que ahí hay una estrategia central de este proceso profundamente reaccionario, profundamente disgregador y destructivo de la vida común, que tiene plena conciencia que la disputa es la disputa por el alma, la disputa es la disputa por el lenguaje, por el sentido común. La disputa no es solamente por el presente y el futuro, la disputa también es por el pasado. Fíjense ustedes que a una velocidad impresionante están también intentando licuar algo que parecía consenso compartido por gran parte de la sociedad argentina, no al negacionismo, no a la aceptación del terrorismo de Estado. La historia y la memoria de la Argentina se había convertido a nivel global como uno de los momentos más virtuosos de nuestra historia nacional,
ahí están las abuelas y las madres también en esa pared. Y sin embargo, hay un sector importante en este momento de la sociedad que lee a la dictadura de una manera completamente distinta a como la leemos todos nosotros, pero no solo todos nosotros, sino, Cato decía algo que me parece bien importante, en la movilización de los otros días en defensa de la educación pública, de la universidad pública, se produjo una confluencia de distintos sectores, sectores medios, sectores que venían del mundo popular, estudiantes, profesores, docentes en general, profesionales egresados de las universidades públicas, donde seguramente, junto con la reivindicación profunda de lo que significó y significa la educación pública como garante de la movilidad social ascendente, pero no solo como garante de la movilidad social ascendente con la pura lógica económica del asunto, sino como constructora de identidad personal, de identidad familiar, de identidad territorial. La educación pública en la Argentina ha sido nuestra memoria, nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud, todos los que pudieron recorrer la educación pública en la Argentina desde la primaria hasta la universidad, sienten que hay una deuda que nunca vamos a poder pagar para lo mejor de nuestra memoria y de nuestra historia. Y con el tema de los derechos humanos, y con el juicio a los genocidas, y con lo que ha significado el camino recorrido desde el juicio a las juntas durante el gobierno de Alfonsín, con la reapertura de los juicios y la derogación de las leyes de impunidad durante los gobiernos de Néstor y Cristina, se volvió a construir un consenso que corta transversalmente a una parte importante de la sociedad, y a esa parte importante y fundamental de la sociedad le tenemos que hablar nosotros, le tenemos que volver a hablar a los jóvenes que fueron capaces de sentirse identificados con el movimiento de derechos humanos, con lo que significaron los gobiernos de Néstor y Cristina, y que hoy los jóvenes actuales se sienten distantes, nos miran como si fuéramos expresión de un conservadurismo, como si hubiéramos perdido lo que caracterizaba a casi todos los que están allí, que era la potencia subversiva, rebelde, provocativa, que estaba en el interior y en el corazón de los movimientos populares. Si algo caracterizó, no solo en la Argentina, sino en el planeta entero y a lo largo de todo el siglo XX, a los movimientos populares, era ser identificados como los que pateaban el hormiguero, los que creaban novedades, los que inventaban nuevas ideas, los que movilizaban desde otra perspectiva. Y eso hoy, las extremas derechas, han venido reemplazando precisamente, de cara a las nuevas generaciones, el gesto disruptivo, el gesto rebelde, el gesto de poner en cuestión, de atreverse a la ruptura, cuando todos sabemos que eso es una ficción, es una mentira, es un engaño, por supuesto. Detrás de eso hay autoritarismo, hay reaccionarismo, hay violencia, hay política del odio, hay desigualdad, por supuesto. Pero tenemos que preguntarnos qué nos ha pasado para que una parte fundamental de esta sociedad, y pienso fundamentalmente en los jóvenes, haya sentido que un personaje execrable, miserable desde todos los puntos de vista, se haya convertido en una especie de ícono que los conmueve, los interpela y al que le depositan su voto y, entre comillas, su confianza. Tenemos que preguntarnos respecto a cómo reencauzar, reinventar, redirigir nuestra relación también con estas novedades que están circulando en las sociedades contemporáneas. Porque hay cosas de otro tipo, hay nuevas realidades que nos están interpelando fuertemente. Por supuesto que el movimiento sindical es fundamental, por supuesto también que los movimientos sociales son fundamentales, por supuesto también que toda esa memoria histórico, político, ideológico, cultural que está en esa pared es fundamental para nosotros. Pero también tenemos que comenzar a comprender que algo fundamental en los últimos 20 años, digo 20 años por decir 20 años, 10 años, 30 años, desde que el neoliberalismo se convirtió en hegemónico como dispositivo a nivel global, se han ido quebrando, modificando radicalmente las estructuras de la vida social, del trabajo, de los vínculos entre las personas. Ese aparatito que está allí, el celular, en los últimos 10 o 15 años, modificó radicalmente la percepción que cada uno
tiene respecto a sí mismo. Lo convirtió en una especie de centro autónomo y autorreferencial y narcisista del universo. Del universo. Cuando ustedes van caminando por un barrio y ven una obra en construcción al mediodía, antes, cuando estaban los muchachos almorzando, conversaban entre sí, intercambiaban su memoria, su historia, hablaban de política, de fútbol, de lo que se les ocurriese. Hoy cuando pasan por una obra, lo único que ven es a personas individuales atrapadas, fascinadas por una pantalla. Si suben a un bondi, lo primero que ven es lo mismo, la repetición impresionante. A mí no deja de conmoverme. Si me meto en el subte de Buenos Aires, veo eso y digo, ¿dónde está la humanidad acá? ¿Qué le pasó a la humanidad? Nadie se mira a los ojos, ya ni siquiera para seducir a un hombre o una mujer. Porque antes viajar en un bondi, en un subte, en un tren, implicaba una aventura de diálogo con el otro, secreta, medio clandestina, o leyendo un libro, o leyendo el diario, o conversando con el de al lado. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo que les estoy diciendo? Todo. Todo tiene que ver, porque requiere que refundemos nuestra relación con la política también. Ahí dice, la patria es el otro. Para una parte importante de esta sociedad, y no solo en la Argentina, la Argentina tiene una capacidad anticipatoria en muchos casos, pero no es original. No es original. Gran parte de las sociedades que llamamos el mundo occidental hoy están girando violentamente hacia las extremas derechas. Y ustedes dirán, claro, acá ganó Milei por la milladura económica, la inflación, etcétera, etcétera. ¿Y por qué en Holanda, que es un país donde si uno conoce Holanda ve no tiene ningún problema, estado de bienestar, estabilidad? Están formando gobierno con base en la extrema derecha. ¿Por qué Finlandia, país que dice ser portador de la mejor educación del planeta, que se declara el país más feliz del planeta? No sé cómo hacen, porque acá es un frío de cagarse. Bueno, pero el más feliz del planeta. ¿Y cómo puede ser que después de salir de la pandemia y de haber tenido gobiernos socialdemócratas, tengamos cuidado con el uso de esa palabra? Porque ahora hay un personaje que anda por la televisión y todo aquel que construyó estado de bienestar, que fue socialdemócrata, parece ser una porquería, un miserable, parecido a lo que dice Milei de los socialistas, que son todos excrementos humanos. Y convengamos que gran parte de lo que llamamos el estado de bienestar, por lo menos en Europa, lo construyó un momento histórico de la socialdemocracia. El Estado social, el 50-50, la intervención sistemática del Estado en el ordenamiento económico, etcétera, etcétera. Y que el peronismo, en los años 40, fue el emergente de políticas que vinculaban keynesianismo, socialdemocracia europea, nacionalismo, en América Latina, en Europa y también en los Estados Unidos, que estaba Roosevelt. Es decir, hay que tener cuidado cuando uno menciona ciertas tradiciones. Los socialistas, la palabra socialismo, no tiene nada que ver con lo que habitan acá en Rosario, en Santa Fe o... Digo, porque si no, ¿qué hacemos con Agustín Tosco? ¿No? ¿Qué hacemos con socialistas genuinos? ¿Qué hacemos con socialistas que dieron la vida en la Argentina? ¿No? Porque no nos confundamos. Las palabras pueden ser y los nombres pueden ser capturados, vaciados y destruidos. Fíjense la palabra libertario. Libertario era Simón Radowisky. Libertarios eran los anarquistas españoles que pusieron el cuerpo contra Franco. Esos eran libertarios. Y sin embargo, nos capturaron la palabra, tomaron la palabra libertad e hicieron lo que quisieron con esa palabra. Entonces digo, en Finlandia, que son los más felices del mundo, con la mejor educación, donde hay poca migración, hay de vez en cuando, se nota porque ellos son todos blancos, ¿no? Todo blanco, pero blanco nieve. Y claro, cuando hay un africano, o un asiático, o un latinoamericano, se nota enseguida, pero son muy pocos los migrantes. Y sin embargo, salen de gobiernos progresistas, tenían una primer ministra preciosa, aparte que funcionaba perfectamente bien, y votan a la extrema derecha. ¿Por qué votan a la extrema derecha? Porque quieren defender su identidad. Nacionalismo étnico, racismo elevado a la enésima potencia. Entonces, esto me hace interrogarme para no ser mecanicista en la respuesta. Yo puedo decir, y creo que vamos a estar de acuerdo en la mesa y con todos ustedes, que seguramente no haber cumplido con un mandato de origen
que era ser mejores, que era distribuir mejor el ingreso, que era resolver el problema inflacionario, seguramente no haber podido cumplir y más bien en algunos casos sentir que agravábamos, como es el tema inflacionario, esté en el corazón de una parte sistemática del voto a Milei. Pero si yo pienso y reduzco la complejidad argentina a la cuestión económica, me estaría equivocando profundamente. Por supuesto que la cuestión económica, la cuestión material, que el salario alcance o que el trabajo exista, es clave en la vida de cada uno de nosotros. Pero si no percibimos que estamos en el interior de una tormenta de nuevas subjetividades, de nuevos sentidos, de nuevas formas culturales, no vamos a poder interpelar ni ir a la búsqueda de un activo político, social, cultural, que sea capaz de enfrentarse a estas nuevas derechas, a estas derechas que son criminales en su construcción, que buscan precisamente demoler la memoria histórica, que buscan sistemáticamente hacer de la Argentina. Cato decía que era muy difícil tratar de hacer de la Argentina, por ejemplo, algo equivalente a Perú. Perú sería un ejemplo arquetípico. Más o menos tiene un 70, casi entre un 70 y un 80% de informalidad. Es decir, en la sociedad peruana, el 70 o el 80% de los peruanos y peruanas jamás estuvieron amparados por leyes laborales ni van a tener jubilación. Perú es una sociedad primarizada al extremo, con minería extranjerizada, pero también con pequeña minería saqueadora del medio ambiente. Es un país con inestabilidad política continua, ya lo ven, permanentemente golpes palaciegos, presidentes presos, corrupción, una inequidad social elevada a la enésima potencia, una oligarquía financiero-económica que puede pasar cualquier gobierno, pero que va a ser siempre estable y no tiene inconvenientes. Tiene, creo, si no me equivoco, la mayor cantidad de reservas proporcionales que un banco central en América Latina tiene, es decir, no tiene ningún problema de reservas. Sin embargo, tiene un sistema político-social espantoso, espantoso. Quieren que seamos Perú. Es muy difícil convertir a la Argentina en Perú porque por la Argentina pasó el peronismo, obviamente. Por la Argentina pasó una memoria igualitarista, obviamente. Pero, queridos compañeras y compañeros, la memoria no es una pieza de museo. No es algo que la tenemos en una vitrina, entonces cada tanto vamos a la vitrina, miramos y ahí están los grandes derechos sociales construidos a lo largo del primer peronismo, ahí están las grandes luchas, están esos personajes extraordinarios. Mientras los veía ellos, también pensaba en otros más próximos a nosotros, por ejemplo, en uno que pasó mucha parte de su vida aquí en Rosario, que fue Horacio González, uno de los grandes intelectuales de la tradición nacional y popular del peronismo. Pensaba en Nicolás Casullo, pensaba en un poeta gigantesco como Juan Gelman. No es casual, y por eso tenemos que hacer un pie ahí. No es casual que se corta transversalmente el mundo de la creación cultural en la Argentina. La música, el cine, la literatura, la danza, el teatro, lo que ustedes quieran, la plástica, y la inmensa mayoría sale a expresarse contra el proyecto destructivo de la ultraderecha de Milei. No es casual que desde el mundo también de la educación, desde el mundo de las universidades, que tienen siempre algo de elitismo finalmente, también salgan a expresar profundamente sus diferencias con un proyecto de extrema derecha. Ahí no hay posibilidad de que pesque la extrema derecha, pero donde sí hay una enorme posibilidad de que gane adeptos los discursos, las prácticas y los proyectos de extrema derecha, es en lo que yo llamo el goce de la ignorancia. Hay una parte importante de esta sociedad que hace de la ignorancia un valor en sí mismo. Un valor en sí mismo. Por eso nosotros estamos obligados, primero a respetarnos a nosotros mismos. Respetar que somos los herederos de una enorme tradición cultural, de un enorme proyecto que es un proyecto político, social, de transformación, con valores, pero tenemos también, y estamos obligados a reinventar, a recrear,
a ser capaces de pronunciar de nueva manera palabras que si no se muestran como gastadas. No podemos decir simplemente y en abstracto la palabra soberanía. Tenemos que llenarla de contenido, tanto en términos de memoria histórica como de presente. No podemos decir la patria es el otro sin discutir lo que hoy está pasando con la idea de patria y lo que está pasando con la idea del otro. Porque para muchos el otro es el enemigo, el otro es el que lo va a asaltar a la madrugada cuando va al trabajo, el otro es el negro de mierda. Entonces tenemos que luchar contra esa lógica que está detrás del dispositivo de las nuevas derechas, que es un dispositivo hiperindividualista, narcisista, autorreferencial y también con una lógica de aspiración. Porque cada uno de estos individuos que se miran en el espejo de su propio celular están convencidos que van a llegar a algún lugar ellos solos con su propio esfuerzo. Entonces nosotros estamos obligados también a mostrar que no es posible construir una salida que sea puramente individual. Pero me detengo un minuto en una frase para que se entienda lo que quiero decir. No me acuerdo exactamente cómo era, pero más o menos era así. Cristina dice en algún lugar que no se trata de luchar por la libertad individual, sino que se trata de luchar por la libertad, no sé si dice de todos, o la libertad común o la libertad colectiva. Para mí eso es una falsa disyuntiva. Y si no entendemos eso, va a ser muy difícil que podamos sintonizar con lo que le está pasando a una parte importante de esta sociedad y sobre todo a los jóvenes. Por supuesto que la idea de la libertad compartida, la idea de la libertad en común, la idea de la solidaridad y el vínculo entre solidaridad y libertad es un valor que nosotros no negociamos. Pero la libertad es una experiencia también individual. Es una experiencia de autopercepción. Sí, pero dijo la palabra igualdad que va por otro lado, después la retomo, pero tomo lo de la libertad porque me parece que ahí hay un error de concepto. No es incompatible de ninguna manera que un chico de 18 años, de 20 años, que esté soñando su propio proyecto, efectivamente se lea a sí mismo como portador de libertad individual. Y que no necesariamente su libertad individual todavía esté conectada con ese concepto más abstracto, que es la libertad de todos, la libertad del común, la libertad compartida, la libertad como solidaridad. Nosotros estamos obligados a construir ese puente entre la percepción que cada uno tiene de su propio proyecto y la relación que ese proyecto debería tener, y esa libertad debería tener, con un proyecto compartido, con un proyecto de sociedad, de país, de patria. Eso no es fácil. En un mundo donde todo gira alrededor del individualismo, donde todo gira alrededor del ciudadano consumidor, y el ciudadano consumidor que también ha sido reivindicado por nosotros, y ese es un problema. Cada vez que logramos convertir a la ciudadanía en ciudadanía consumista, ganamos por un rato gente complaciente, pero perdemos para siempre sujetos autoconscientes. Ahora bien, no nos podemos olvidar que vivimos en el mundo de la mercancía, en el mundo del consumo, que necesitamos industria y mercado interno. Todo eso lo tenemos presente. Por eso nosotros la tenemos difícil. Las extremas derechas no la tienen difícil, porque su mundo es binario. Su mundo es como los dispositivos algorítmicos, absolutamente binario. Para ellos la sociedad es muy simple. Están los buenos y los malos. Están los del bien y los de la maldad. Está la luz y la oscuridad. Está el cielo y la tierra. Para nosotros la sociedad, todos nosotros, somos seres humanos complejos. La vida es compleja y maravillosa por eso. Entonces no pensamos unilinealmente. Por eso nuestra concepción de la sociedad, nuestra concepción de la política, incluye también la complejidad, la diversidad. Somos sujetos y actores de la reivindicación de la confluencia de lo diverso, y quien quiera hacer confluir lo diverso se enfrenta inexorablemente a la complejidad. Yo les podría decir a ustedes, y me aplaudirían, qué bárbaro, todo es muy simple. Patria o muerte. Chao. La verdad que no. Hace mucho que esa consigna
por lo menos a mí me mete un poquito de escozor. O podría decir la palabra, colonia sí, patria no. Pero no alcanza. No alcanza. ¿No? Podría ser al revés también, peor todavía. Pero no alcanza, quiero decir. Nosotros no somos binarios. Todo el tiempo, y córtenme cuando me pase demasiado, todo el tiempo se dice tenemos que ir a las redes sociales, conquistarlas, dar la batalla ahí. Creo que hay que hacer en parte eso. Pero cuidado, porque una de las lógicas de las tecnologías de la comunicación contemporánea se basa en el binarismo más abstracto y radical. Nos construyen como sujetos que absolutamente vemos el mundo en un sentido lineal, y donde por supuesto ahí se cuela la cloaca fascista, el insulto, la violencia, el asco que habita parte de esta sociedad. Entonces nosotros estamos obligados, por eso mencionaba a todos estos personajes, deberían poner alguna mujer, ¿no? A todos esos personajes que están... ¿Me das un poquito de agua? Sí, están las madres y las abuelas, pero sí, es cierto, están en el medio. Pero hay unas cuantas mujeres que se podría poner, ¿no? Ay. Acá atrás la tenía Cristina. A Cristina. Claro, no, Saura. Ese es otro tema, queridos compañeros y compañeras. Y estoy en una mesa de militantes que piensan por sí mismos. ¿Qué es ponerse el bastón de mariscal? Palabra que no me gusta demasiado porque no creo en los mariscales. Pero, ¿qué significaría? El viejo Kant, perdónenme que me desvíe hacia la filosofía, el viejo Kant, en un texto maravilloso de 1784, 5 años antes de la Revolución Francesa, que se llama ¿Qué es la Ilustración?, decía que la mayoría de los seres humanos prefería, por pereza y cobardía, permanecer en la minoría de edad. ¿Qué significaba permanecer en la minoría de edad? Que un médico me recete la dieta que necesito para tener una vida saludable, que el cura me explique cuáles son los valores que tengo que adoptar a lo largo de la vida, y así. Siempre otro se convierte en el bastón por el que voy por la vida. Y Kant decía que por pereza, porque es más fácil que otro piense por mí y resuelva mis problemas, y por cobardía fundamentalmente, porque pensar por uno mismo trae aparejado riesgos y por supuesto consecuencias. Entonces Kant decía que hacer un uso crítico del propio entendimiento no era solo pensar contra las ideas del otro, sino ser capaces también de mirar críticamente las propias ideas. Revisar también cómo pensamos y vemos el mundo. Un movimiento político extraordinario, intenso, como ha sido y seguirá siendo el principal movimiento popular de América Latina, que evidentemente es el peronismo, si no logra pensar contra sí mismo, claudica, queda anquilosado, se muere. Si algo profundo vino a conmover, por ejemplo, la llegada de Néstor Kirchner y de Cristina para muchos de nosotros, es que salíamos de la inmunda década del 90, donde sentíamos que la relación entre política y emancipación, política e igualdad, política y peronismo se habían quebrado de una vez y para siempre, desde adentro mismo también del peronismo. No nos olvidemos nunca eso. Milei está haciendo transformaciones radicales de la estructura y de la vida argentina. Menem lo hizo también, Privatizó el sistema jubilatorio, privatizó todas las empresas públicas, destruyó la flota de Elma, la flota naviera que era ejemplo, destruyó parte de la educación pública argentina, desfinanció al CONICET, entregó la soberanía argentina detrás de las relaciones carnales, nos metió en una guerra prestada. Digo, para que la memoria hay que construirla en un sentido profundo del término. El peronismo está obligado a mirarse críticamente a sí mismo. Y está obligado también, por lo tanto, a hablar de otra manera con la sociedad. Yo celebro, la verdad, lo que está pasando, que no pasaba hasta no hace demasiado tiempo con la CGT. Celebro, de verdad, es inédito que la CGT tan rápido eligió un camino de confrontación con el gobierno, y eso es para celebrar
Es muy importante porque si la Argentina tiene un valor que pocas naciones tienen, una alta tasa de sindicalización y estructuras sindicales muy significativas. Obviamente, lo sabemos, con la CGT solo no alcanza, con los movimientos sociales tampoco. Celebro la existencia de los movimientos sociales en la Argentina que fueron clave, absolutamente clave, en la travesía más dolorosa hasta ahora de nuestra nación, que fue el final de la década del 90. Fueron clave los movimientos sociales para impedir que la Argentina estallara en mil pedazos. Ni hablar, por supuesto, de la importancia que siempre y eternamente tendrán las madres y las abuelas de Plaza de Mayo en términos de lo que ha sido la capacidad de revisar críticamente nuestro pasado y de hacer de Argentina un país virtuoso en términos de derechos humanos. Pero es también fundamental incorporar. Por eso me parece clave, a mí no me gustó, esta es otra crítica, no hace falta decir que, en el caso de Cristina, que ella no es feminista, no sé para qué. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Si nosotros, si este movimiento, todo lo que confluye en esto, nosotros necesitamos el 45% de los votos en primera vuelta, el 40 más 10, ese 45% que nos votó, del que seguramente un 30% aguerridos militantes como todos nosotros, vamos a ser generosos, un 30%, otro 15% fluctuante, seguramente defiende la cultura, seguramente defiende la diversidad, seguramente defiende el matrimonio civil igualitario, seguramente sale los 8 de marzo a defender el derecho de las mujeres a su propia libertad. Entonces nosotros no tenemos que regalarle nada a la derecha. No derechicemos nuestra agenda, porque esto es lo que genera cada giro en la Argentina, cada giro reaccionario en la Argentina nos derechiza más como sociedad. Lo logró la dictadura a sangre y fuego. La Argentina dejó de ser la misma después del periodo más terrorífico de nuestra historia. Lo logró la reacción contraria que implicó la salida de la hiperinflación por el lado del neoliberalismo durante Menem. Lo logró el macrismo. Es decir, aunque sean proyectos derrotados, porque finalmente la dictadura fue derrotada, finalmente la alianza estalló en 1000 pedazos y la convertibilidad en el 2001, finalmente el macrismo se fue derrotado. Sin embargo, nunca se pudo recuperar lo que se fue perdiendo sistemáticamente en cada uno de esos retrocesos. Por eso hoy estamos más obligados todavía, porque este experimento es brutal. Es un veneno que se mete profundamente en la sangre de la sociedad. Entonces tenemos la obligación personal, colectiva, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, de junto a todos esos que nos miran, decir, no pasarán, salir a construir con un lenguaje que viene de atrás, pero se reconstruye cada día y se recrea cada día, salir a hablarle a la sociedad, multiplicar las movilizaciones, multiplicar las confluencias, pero construyendo un proyecto claro de igualdad, de emancipación, de libertad y de democracia. Muchas gracias.